Bien, amigos de Radio San Borja, líder en peronidad, continuamos con el programa La Hora de la Integración, hoy día con el tema del racismo, la discriminación y el hecho de tratar mal a las personas, ¿no? Por tener diferente clase social, por tener menos plata, menos cultura, menos educación y quizá porque no es de mi color, que yo sea de color, que sea indio, que sea mestizo, que sea blanco, que sea rubio, sabe Dios. Y creo que no estamos para eso. Pero dentro de todo este tema, el Estado cumple un rol importante. ¿Creen ustedes que el Estado realmente está cumpliendo con su labor de disminuir este tipo de racismo, de discriminación entre los peruanos? Sí, el papel del Estado es ese, obviamente, todos en la ley, todos somos iguales ante la ley. Eso es lo que las normas... Ante Dios y ante la ley, ¿no? Exacto, ante Dios y ante la ley. Las normas, el aparato legal, etcétera, reconocen. Sin embargo, existen algunas limitaciones, yo diría, que el Estado no está, digamos, tratando de trabajar. Limitaciones muy variadas, desde el tema de por ejemplo, de la educación. En la educación, ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, tenemos la currícula educativa. Solo en la currícula educativa muchas veces se genera aquí en Lima, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de conversar y trabajar con algunos especialistas que elaboran la currícula educativa, pero con la misma currícula educativa enseñamos en Amazonas o en Madre de Dios. Hace algunos años una amiga gana un premio en Cuba por un video que hace Nitrotrao se llamaba el video, rápidamente lo explico, y es que aparece primero una canoa, un niño, para llegar a la escuela, llega a la escuela en Madre de Dios, baja, ingresa al aula y la profesora le dice, bueno niños, hoy día vamos a tratar el tema del semáforo. ¿No es cierto? Hay una contradicción ahí. Y eso es lo que genera esas diferencias. Necesariamente, pero es parte, bueno, la educación es parte del Estado, sí, el Estado tiene que poner mucha mayor atención para tratar de limitar todas estas situaciones que no conducen a nada. O sea, ya entonces en la currícula ya encontramos algunas limitaciones. Y con relación a este tema, Rubén, siempre conversábamos también de que, por ejemplo, en las zonas de la sierra, en donde la gente habla quechua, el Estado lleva los libros en el idioma castellano. Entonces, estamos discriminando ahí porque en ningún momento nos hemos puesto a pensar en el dialecto, en la lengua que tiene esa gente. Claro, muchas veces nosotros acá en Lima hacemos burla de una persona que viene de la sierra cuando comienza a hablar el español y no lo habla correctamente. Pero no nos ponemos a pensar que la persona que está viniendo de allá de repente viene de un lugar donde hablan el quechua o hablan el aymara o hablan algún idioma de la selva, que es su lengua madre. Y cuando el Estado produce todos sus libros, todos sus textos escolares para llevar a dar enseñanza a esos lugares, ¿por qué no les enseñan en su lengua madre? Entonces, esas personas van a aprender el español seguramente, pero no van a aprender como una persona que toda su vida ha hablado español. Entonces, de repente, las capacidades de esa gente son muchísimas mejores que nosotros, pero como no estudian en su madre lengua... Pero, por ejemplo, ¿qué sucede cuando viene un extranjero que habla el inglés o habla el francés, el italiano, el alemán o lo que sea, y trata de hablar español y habla mal? Nosotros festejamos y decimos, mira, qué bonito, está aprendiendo a hablar. Sí. Pero cuando viene una persona de la sierra que habla el quechua a tratar de hablar español, le decimos, mira, este pata ni el español sabe hablar. Rubén, y recordemos que la gente tampoco se pone a pensar y qué bajo nivel cultural de las personas que discriminan a los que vienen de la sierra y pronuncian mal el castellano, porque no saben que en el quechua solamente hay 3 vocales, por eso es que cambian las vocales al momento de pronunciarlas, ¿no? Es falta también de cultura, de un poco de conocimiento de esas personas, ¿no? Correcto. Pepe, ¿tú querías decir algo? Sí, referente a lo que han comentado en estos momentos, ¿no? De que el Estado peruano
hay una ley que determina que el quechua es una lengua oficial. Así es. Ya, y hace varios años, hace muchos años ya. Entonces, pero eso es simbólico prácticamente, porque sí, y no se aplica, ¿no? Entonces, más bien, así como ahora estamos tratando estos temas tan importantes, como comunicadores sociales, debemos también coadyuvar a que esto llegue a la población y que a propósito del quechua, muchos manifiestan de que es como son bilingües, saben quechua y castellano, y les es más fácil, por ejemplo, hablar otros idiomas, como por ejemplo el inglés, el francés, ¿no? Entonces, esas cosas trae beneficios, no es que tal vez yo sí no podría decir, por ejemplo, la gente de mi zona hay menos discriminación, felizmente, en ese sentido, ¿no? Pero igual sigue existiendo, pues, efectivamente, la discriminación. Jorge. Quería acotar a lo que señalabas en un momento, ¿no? Que el poblador que viene del interior del país, de nuestro país, cuando llega a la capital, tiene un problema de comunicación. Nosotros en sociología le llamamos el proceso de cholificación. El proceso de cholificación es aquel momento en que el provinciano pisa la capital y tiene ese cambio o tiene que producir un proceso de adaptarse al medio donde llega, ¿no? O sea, a algunos les cuesta. A eso probablemente se le critique más, y otros rápidamente se adaptan al medio de donde viene. Nuestra sociedad es completamente diferente. Cada lugar de nuestra Lima, la ciudad de Lima, es completamente diferente. Si comparamos las personas que viven en el Callao con las personas que viven en San Borja, son completamente diferentes. El chalaco tiene otro temperamento, el poblador de San Borja, de Lince, de Miraflores, tiene otro temperamento. Entonces, él, de acuerdo al lugar donde vaya a llegar en ese momento, o se demora en adaptarse, o es criticado demasiado, o se adapta rápidamente. Y en muchos de los casos, cuando se adapta rápidamente, lo consideran como un arribista, ¿no? Este cholo igualado. Entonces empiezan las terminologías de uno de otro personaje. Por ejemplo, hemos visto hasta en los medios de comunicación, personajes que han sido, digamos así, por utilizar el término, el cholo pila, ¿no? Por ejemplo, el cholo Cirilo, el otro... el cholo Juanito. El Tulio Loza, cuando hacía el provinciano, ¿no? Entonces, ellos son los cholos pilas que se inyectaron rápidamente a una sociedad, que llegaron, que era diferente, pero que se adaptaron rápidamente así. Porque acá el que no corre vuela, ¿no? Entonces la ciudad es cambiante y tienen que adaptarse rápidamente. Rubén, ha tocado un tema muy importante, que es cuánto influye también en esto los medios de comunicación, qué rol tenemos. Si nos damos cuenta, hay muchos programas que han, ¿cómo se llama?, han caricaturizado los provincianos. Más ha sido la gente de la sierra, en realidad, que los de la selva y de algunos otros lugares. ¿Cuánto influye también el que le saquen de manera ridícula las costumbres? ¿A dónde llega el respeto por la cultura de esa gente, ¿no? Yo diría que más que caracterizado, han ridiculizado a la persona y a la gente que viene allá. ¿Los medios de comunicación cumplen un rol importante, según ustedes? Por supuesto, los medios de comunicación son los formadores de opinión, ¿no es cierto? Y ellos, los medios de comunicación, sí, son quienes debieran generar toda una corriente positiva. Eso significa informar. Informar pasa, por ejemplo, hoy día está en discusión sacar un programa, sacar del aire un programa, un personaje de un programa, el Negro Mama. ¿No? El Negro Mama se le ha ridiculizado de tal forma que hay una institución que trabajan los afrodescendientes que está solicitando que se retire ese personaje del... ¿Y tú estás de acuerdo o no, José? No, el tema no es que no es sacar un personaje. Claro. El tema no es sacar un personaje del aire. Yo mismo aquí, claro, seguro nadie sabe, nadie me ve, yo soy negro. Entonces yo no estoy de acuerdo en sacar al personaje. Yo estoy de acuerdo en que el medio de comunicación tiene que generar toda una corriente, decir, esto que hacemos aquí, esta representación artística, es una representación artística, es arte,
no tiene la intencionalidad de agredir a esta raza, tiene que jugar un papel formativo en los medios de comunicación. Si no lo juegan, podemos sacar o poner personajes en la escena, en la escena pública, etcétera. No se trata de sacar personajes, se trata de formar, de educar. Y tendría que ver también este tema con el lenguaje que se utilizan en los medios escritos y los medios televisivos. Porque cuando uno lee los diferentes diarios, también uno va a encontrar términos entre todos los rasgos sociales, rasgos culturales, términos de menosprecio a las personas. Entonces ya desde ahí comenzamos a generar esta discriminación, ¿no? Porque ustedes van a ver el chalaco no sé cuantitos, sí, el serranito no sé cuántos, el botellero no sé qué cosa, pero con unos términos muy bajos, que ya comienzan a llegar, ya comienzan a alojarlos, ¿correcto? Ya comenzamos a segregar, o sea, algunos medios, lamentablemente, tenemos que decirlo aquí, a partir de las expresiones que se utilizan, comienzan a segregar. Eso es. Este tema es importante porque los medios de comunicación juegan un rol muy importante en la sociedad y por eso se les considera el cuarto poder. Tiene una gran influencia sobre nuestra sociedad. Se puede hasta manipular por los medios de comunicación. Los medios de comunicación son una fuente socializadora y una de las funciones principales de los medios de comunicación es educar e informar a la población. Entonces, si ellos no cumplen su verdadero rol y no son fiscalizados, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas, este tipo de lenguajes y expresiones en los diarios. Jorge, precisamente lo que acabas de decir es que nosotros agradecemos a nuestros oyentes cuando las anteriores semanas nos han llamado nuestros oyentes en el sentido de que hay educación en los programas radiales, por eso hay programas de televisivos que ellos no ven muchas veces porque traen violencia, traen muchas cosas nocivas para la sociedad. Entonces ellos se preciaban y estaban felices y contentos de escucharnos esta clase de programas que hacemos por la radio, ¿no? Y precisamente por eso nos satisface hondamente lo que acaba de decir. Pero yo te quería hacer una pregunta a ti, Jorge. ¿De dónde y cuándo es lo que viene el cholo, o la palabra cholo, la cholificación? Bien, vamos a ir a la respuesta luego de nuestra pausa comercial. Retornamos